A ver, imaginemos por un momento la siguiente situación. Se descubre que la anatomía humana, tal y como se enseña en las facultades de medicina y en los libros de biología, está fundamentalmente incompleta. Ujú. Y ojo, no es que falte por catalogar un órgano físico, un hueso o un músculo minúsculo, es que resulta que se ha pasado por alto toda una red de, digamos, centros de mando invisibles. Una red oculta, claro. Exacto. Unos centros que operan en la sombra, dictando cada decisión, cada impulso, cada emoción. Y mientras tanto, el individuo, con total ingenuidad, cree que lleva el volante de su propia vida. Fíjate que es un escenario que desarma por completo la visión moderna que tenemos de la mente. Porque, a ver, si esa premisa fuera cierta, significaría que la mayor parte del tiempo ni siquiera sabemos quién o qué está tomando las decisiones por nosotros. Madre mía, es que da un poco de vértigo pensarlo. Totalmente. O sea, navegamos por el mundo con la certeza absoluta de tener el control, cuando en realidad podríamos ser simples pasajeros en un vehículo que, bueno, que se conduce solo, respondiendo a estímulos que ni siquiera registramos conscientemente. Vale, vamos a desgranar esto. En esta exploración profunda de hoy, la misión es decodificar exactamente cómo esas influencias externas moldean, o más bien secuestran la capacidad del ser humano para despertar intelectual y espiritualmente. Eso es. Vamos a analizar la mecánica de nuestra propia psicología, basándonos en los conceptos de las conferencias y el texto Psicología de la posible evolución del hombre, de P. de Ouspensky. Un material fascinante. Muy, muy rompedor. Y el objetivo aquí es entender cómo construir una especie de brújula interna, un sistema de navegación para no perderse en el bombardeo incesante de información que satura el día a día. Que es más necesario que nunca hoy en día, la verdad. Sí, sí, sin duda. Por supuesto, el propósito de este análisis no es validar estas posturas filosóficas o esotéricas como verdades absolutas, sino desglosar de manera imparcial las ideas de las fuentes originales para la mente curiosa que nos acompaña. Y bueno, el punto de partida es francamente curioso. El texto plantea que la psicología, lejos de ser una disciplina moderna, podría ser la ciencia más antigua del mundo, pero trágicamente una ciencia que la humanidad ha olvidado cómo usar. Ya, y hay una ironía inmensa en ese planteamiento. Porque, o sea, la sociedad actual tiene un conocimiento exhaustivo sobre cómo funcionan los agujeros negros, o no sé, cómo alterar la genética de una semilla. Pero, según este marco de pensamiento, el estudio riguroso de la propia máquina humana se ha perdido por completo. Es como si mirásemos a todas partes menos al espejo, ¿no? Tal cual, el texto invita a realizar un ejercicio radical, dejar de mirar hacia afuera y empezar a observar las funciones internas con la misma frialdad y precisión con la que un científico observaría una reacción química en un laboratorio. Un laboratorio interno. Exacto. Porque sin esa autoobservación es materialmente imposible identificar de qué se alimenta realmente la mente. Y ahí está la clave de todo. Y ahí es donde entramos en lo que podríamos llamar la dieta mental. Para entender cómo operan estos centros de mando invisibles que mencionaba al principio, primero hay que mirar qué combustible están recibiendo. Ujú, el alimento diario. Claro, las fuentes dividen todo el caos de información, interacciones y estímulos que nos rodean en dos grandes categorías. Las llaman influencias A e influencias B. Sí, una clasificación muy binaria pero muy útil. Ambas bombardean a la persona constantemente. Llegan completamente mezcladas. Y el problema, el gran problema, es que casi nadie se detiene a distinguir que provienen de orígenes diametralmente opuestos. Pues a ver, vamos a examinar primero las influencias A, porque son básicamente el ruido de fondo por defecto de la existencia. Son todas esas fuerzas creadas dentro del torbellino general de la vida. Lo cotidiano. Eso es. Hablamos de las preocupaciones económicas, las disputas laborales, los debates políticos interminables que no llevan a nada, las rutinas diarias, la pura necesidad de estatus. O sea, la vida misma. Exactamente. En los diagramas que acompañan a estos conceptos de Ouspensky, las influencias A se representan gráficamente como un círculo de flechas que apuntan caóticamente en todas direcciones. O sea, no hay ninguna coherencia. Un día te empujan hacia la ambición, al siguiente hacia el miedo, luego hacia la indignación. Son vectores de fuerza que se anulan entre sí, básicamente. Y el peligro que señalan las notas sobre estas influencias A es, bueno, es escalofriante. Sí que lo es, sí. Se afirma que si alguien vive completamente absorbido por este nivel de estímulos, sus posibilidades de desarrollo interno disminuyen con cada año que pasa. La imagen que utiliza el texto es brutal. Dice que la persona muere aunque físicamente permanezca todavía viva.
como el grano que no puede germinar y producir una planta. Madre mía, es fortísimo. Es la definición de una supervivencia puramente mecánica. Pero lo fascinante aquí es el mecanismo subyacente que provoca esa muerte en vida, por así decirlo. No es que las influencias A sean intrínsecamente malvadas. El problema es que consumen la totalidad de la atención y la energía del individuo. Te dejan a cero. Exacto. Si el 100% de la capacidad mental se gasta en reaccionar a la última indignación de las noticias o en mantener una imagen social perfecta, pues no queda batería para ningún tipo de evolución interior. La máquina humana se desgasta simplemente manteniendo los engranajes girando en el mismo sitio. Claro. Y, a ver, para visualizar esto con claridad, me gustaría introducir una analogía muy de nuestra época. Pensemos en las influencias app como el algoritmo de la Matrix. Ah, me gusta, me gusta. Es ese código base diseñado específicamente para mantener el sistema funcionando y a los usuarios completamente enganchados. Es el scroll infinito en una red social, las notificaciones constantes, las polémicas de usar y tirar. Es un ruido diseñado para que nadie mire hacia arriba. Sí, totalmente de acuerdo. Serían como los easter eggs, esos huevos de Pascua, esos mensajes ocultos o pistas que los desarrolladores originales dejaron escondidos dentro del juego. Y esa distinción es crucial para entender el modelo, porque, fíjate, las influencias B tienen un origen completamente distinto. Nacen fuera del torbellino de la vida cotidiana. Provienen de lo que en estos textos se denomina escuelas de conocimiento superior. O sea, no son accidentales. Para nada. Llegan al mundo ordinario inyectadas a través de obras de arte trascendentales, de la filosofía profunda, descubrimientos científicos o textos sagrados antiguos. Gráficamente, no son flechas caóticas. Se representan como flechas blancas que apuntan todas en la misma dirección. Tienen una intención clarísima. Apuntan hacia una salida. Exactamente. Invitan a la persona a admirar más allá de lo evidente, a cuestionar la propia naturaleza de la realidad. Pero claro, hay una trampa monumental en todo esto. Las influencias B no llegan con una etiqueta brillante y fosforescente que diga «Atención, mensaje para el despertar espiritual». Ojalá, sería mucho más fácil. Ya te digo. Llegan mezcladas con las noticias de sucesos y la publicidad de la tele. Y como no hay forma evidente de distinguirlas, la respuesta mecánica habitual de la gente es tratar ese easter egg filosófico como si fuera un simple producto de consumo más, como parte del algoritmo de la Matrix. Y ese es exactamente el punto crítico donde la evolución se estanca. Si alguien contempla una obra de arte que fue diseñada para transmitir una verdad profunda sobre la condición humana, pero la consume únicamente como un entretenimiento pasajero o como, no sé, un objeto de estatus para presumir en una cena, acaba de transformar una influencia B en una influencia A. ¡Qué locura! O sea, la ha neutralizado. Ha neutralizado su potencial por completo, ¿sí? El mensaje estaba ahí, el easter egg estaba ahí, pero el receptor estaba sintonizado en la frecuencia equivocada. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque cabe preguntarse, ¿qué sucede en la psique de una persona cuando sí empieza a detectar esos easter eggs? Cuando empieza a recolectarlos y a darse cuenta de que apuntan hacia algún sitio concreto. Hay un cambio importante ahí. Según las fuentes, si las impresiones que generan estas influencias B se acumulan y ganan suficiente fuerza, se produce una especie de alquimia interior. Se fusionan para formar una estructura completamente nueva en la persona, algo que el texto denomina el centro magnético. El famoso centro magnético, que opera a todos los efectos como una brújula vital. Es una agrupación de intereses que comienza a ejercer una fuerza de atracción. De repente, las actividades puramente mecánicas de la vida diaria pierden su sabor, ya no te llenan. Te empiezan a aburrir, claro. Eso es. Y el individuo siente un impulso orientador que canaliza su atención hacia un objetivo diferente. Empieza a buscar respuestas activamente. Sin embargo, hay un detalle en este concepto que rompe con muchas ideas preconcebidas sobre la espiritualidad. Madre mía, ese detalle. Al revisar las notas, preparándolo todo, me topé con una paradoja que, de verdad, obliga a replantearse todo. El texto es tajante al afirmar que este centro magnético, esta brújula que nos guía hacia el despertar, se forma y pertenece exclusivamente a la personalidad y no a la esencia. Sí, suena contradictorio al principio.
Muchísimo. Para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con este marco teórico, vamos a definirlo un poco. Podríamos decir que la esencia es el hardware original con el que se nace, ¿no? Las predisposiciones genéticas, los instintos más puros, lo innato. Lo que es verdaderamente propio. Eso. Por otro lado, la personalidad es el software que se instala después. La educación, la cultura, los modales, las opiniones prestadas del entorno. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que nuestra herramienta espiritual más sagrada se construya a partir del software superficial y adquirido, en lugar de brotar de nuestra esencia pura? Pues plantea un escenario fascinante, desde luego, pero tiene una lógica mecánica aplastante si se analiza con frialdad. Hay que entender que, en el estado de sueño despierto en el que opera la humanidad, según este modelo, la esencia está profundamente atrofiada. Casi en coma. Casi. En muchos adultos, la esencia no ha crecido más allá del nivel de un niño de 5 años. Es pura sí, pero es incapaz de procesar ideas complejas o conocimiento superior. Por lo tanto, no puede interactuar directamente con las influencias B. Es decir, el hardware original no tiene la capacidad de procesamiento para decodificar esos easter eggs. Se necesita el software adquirido para hacer de puente. Precisamente. El centro magnético tiene que formarse en la personalidad porque en el fondo es simplemente un grupo de intereses adquiridos a través de la educación, la lectura, la cultura. Es la personalidad la que lee filosofía, la que visita museos, la que debate. Claro, el niño de 5 años no hace eso. Exacto. Si la personalidad no se expone a las influencias B, el centro magnético jamás se forma. Y aquí radica un peligro inmenso que el texto subraya repetidamente, que es el riesgo de tener un centro magnético defectuoso. Uf, claro. Imaginemos intentar navegar por un océano embravecido con una brújula construida con piezas defectuosas o baratas. Si este centro magnético es pequeño o débil, el impulso de buscar respuestas desaparecerá ante la primera factura inesperada o el primer conflicto familiar tonto. A la mínima de cambio, se pierde. Pero hay un escenario aún peor que mencionan las fuentes: tener varios centros contradictorios, formar intereses incompatibles dentro de la misma mente. Es el equivalente a tener 3 brújulas apuntando a nortes diferentes. La persona termina girando en círculos, agotada, frustrada, creyendo que avanza cuando, solo da vueltas sobre su propio eje. Y el resultado dramático de esa desorientación es que si esa persona llega a tropezar con una fuente de conocimiento genuino, no sabrá reconocerla. ¿Pasará de largo? Bordará con un escepticismo destructivo. Perderá el interés rápidamente o se ofenderá por algo trivial. El texto plantea que este es de hecho el mecanismo de defensa natural del universo para evitar que enseñanzas valiosas caigan en manos de mentes que solo las distorsionarían. Tela. Y esto nos empuja al siguiente eslabón de la cadena. Supongamos que alguien logra forjar un centro magnético sólido, unificado y fuerte. Podría pensar, ya está, lo he conseguido, he despertado. Y nada más lejos de la realidad. Nada más lejos. Resulta que esta brújula no es el destino, es simplemente el billete para subir al tren. La única función real del centro magnético es ayudar a reconocer una escuela de conocimiento genuino y, sobre todo, asegurarse de no perderla. Porque, y cito una frase que resuena con mucha fuerza en el texto, no hay nada más fácil de perder que una escuela. Y si conectamos esto con el panorama general, la entrada en una escuela marca la aparición de la tercera fuerza vital en este sistema, que es la influencia C. La misteriosa influencia C. Esa es. Hasta ahora, las influencias A y B operaban en el mundo exterior, sujetas a la distorsión, a la mala interpretación, al caos del algoritmo, como decíamos antes. Sin embargo, la influencia C es pura, intencional y directa. Y tiene una regla inquebrantable que sorprende mucho en nuestra era digital actual. Solo puede ser transmitida verbalmente, de persona a persona, mediante enseñanza y demostración directa. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Básicamente, que acumular easter eggs leyendo todos los libros de filosofía del mundo no genera una transformación real. Las influencias B te iluminan el camino por el pasillo hasta la puerta de salida de la Matrix. Pero la influencia C es abrir esa puerta y conversar directamente con el arquitecto que tiene el plano del exterior. ¡Qué buena analogía! Ahora bien, la obligación de que sea verbal y directa parece, casi arcaica hoy en día.
¿Por qué no se puede simplemente escribir un PDF definitivo o grabar un vídeo de YouTube con la influencia C y distribuirlo globalmente? Es que esa es una de las preguntas más críticas que uno puede hacerse sobre este material. La razón por la que la influencia C requiere transmisión oral y directa es profundamente mecánica. El texto escrito es estático. No interactúa. Claro, cuando alguien lee un libro, lo interpreta a través del filtro de sus propios sesgos, sus traumas, su nivel de comprensión actual. Es decir, lo interpreta a través de su personalidad fragmentada. Si el lector malinterpreta un concepto clave, el libro no puede saltar de la mesa y decirle, oye, no, te estás equivocando, estás viéndolo desde el ángulo incorrecto. Ah, claro, claro. El maestro sí puede. Exactamente. En una transmisión oral dentro de una escuela estructurada, quien enseña puede observar las reacciones de quien aprende. Puede detectar la incomprensión en tiempo real, cambiar la analogía, aplicar presión donde se necesita y asegurarse de que el conocimiento se instale correctamente. Esa medida. Es un proceso dinámico de calibración constante que un medio estático jamás podría replicar. Y al lograr asimilar esa influencia C, el individuo accede a un beneficio que suena casi a ciencia ficción. Se libera de la ley del accidente. Y hay que detenerse aquí, porque la ley del accidente es un concepto brutal. En términos prácticos, vivir bajo esta ley es como tener activada la reproducción automática en una plataforma de vídeos, de forma perpetua. ¡Qué gran comparación! Tu destino emocional, intelectual y físico está a merced del siguiente estímulo aleatorio que el algoritmo, o la vida, decida lanzarte. Que te enfades hoy depende de si alguien te corta el vaso en el tráfico. Que te inspires mañana depende de si un amigo te recomienda un libro. Es un caos puro y duro. Es una analogía muy precisa, la verdad. La ley del accidente gobierna a cualquiera que viva exclusivamente bajo el paraguas de las influencias A. Al conectar con la influencia C, la persona entra en un entorno donde las fuerzas están organizadas intencionalmente para su desarrollo. Es un escape sistemático y estructurado de ese caos aleatorio. Un refugio, en cierto modo. Sí, y en ese preciso momento, el centro magnético, esa brújula que tanto costó construir, deja de ser necesaria. Ha cumplido su misión, llevándote a la escuela y las enseñanzas directas toman el control. Es la imagen del cohete propulsor que se desprende de la nave espacial una vez que ha logrado romper la atmósfera. Ya no hace falta arrastrar ese peso. Tal cual. Pero, y este es un pero gigantesco, para que todo este proceso de absorber la influencia C funcione, el texto lanza una advertencia severa. Hay que mirar bajo el capó y enfrentarse a la maquinaria que va a intentar procesar esa enseñanza. Y el diagnóstico del organismo humano es un verdadero jarro de agua fría. Sí, el golpe más duro a nuestro ego es la desmitificación de la identidad. El marco psicológico que estamos analizando destruye la ilusión suprema, la creencia de que existe un yo permanente y unificado. O sea que somos uno solo. Exacto. Uspensky propone que la máquina humana alberga una multitud de yoes diferentes. El yo que decide empezar una estricta dieta el domingo por la noche no tiene absolutamente ninguna conexión con el yo que ve un trozo de tarta el lunes a la hora de comer. Madre mía, la historia de mi vida. La de todos. Toman el control del organismo por turnos, impulsados por estímulos externos fugaces. Y lo peor es que cada uno se llama a sí mismo yo, creyendo ser el dueño absoluto de todo el sistema. Es como ir en un coche a 120 por hora por la autopista y que el conductor cambie cada 3 segundos sin que el resto de los pasajeros se dé cuenta. El que estaba al volante y quería ir al norte, de repente es sustituido por uno que decide dar un volantazo hacia el sur. ¡Qué miedo! Totalmente. Y para poder mapear este caos interno, las fuentes dividen nuestra maquinaria en 4 centros principales de gravedad. A ver, tenemos el centro intelectual en el cerebro, el centro emocional en el plexo solar y los centros motor e instintivo radicados en la médula espinal. Y bueno, al llegar al tema de las velocidades de estos centros, la ironía es sencillamente poética. Las diferencias de velocidad entre estos centros explican gran parte del sufrimiento y la ineficiencia humana. La revelación que cambia el paradigma aquí es que el centro intelectual, que es la herramienta de la que la civilización moderna se siente más orgullosa, la base de nuestra ciencia y filosofía, pues resulta que es, con una diferencia abismal, el centro más lento de todo el organismo. El más lento. O sea, resulta que la apreciada mente analítica es el equivalente a una conexión a Internet por módem de los años 90 haciendo ruidos extraños para cargar una sola imagen. Así es, y hay una razón anatómica y evolutiva para ello. El intelecto funciona de manera secuencial. Para que el centro intelectual resuelva un problema, tiene que ir del paso A al paso B al paso C.
Requiere tiempo, formulación de palabras y lógica lineal. Va pasito a pasito. Exacto. Por el contrario, los centros motor e instintivo son infinitamente más rápidos. Pensemos en el centro instintivo, por ejemplo. Está procesando la digestión, el ritmo cardíaco, la regeneración celular y el equilibrio térmico todos simultáneamente en una fracción de segundo. Es procesamiento paralelo masivo. Fibra óptica de última generación frente a un telégrafo. Fíjate que las notas mencionan explícitamente que la mente maestra detrás de todo el trabajo del organismo es, de hecho, la parte intelectual del centro instintivo, no el cerebro pensante. Es increíble. Funciones hipercomplejas que nuestro lento intelecto analítico arruinaría por completo si intentara controlarlas conscientemente. Pero a ver, ¿dónde encaja el centro emocional en esta carrera de velocidades? Pues esto plantea una de las mayores tragedias de la condición humana descritas en este modelo. Por diseño, el centro emocional debería ser el más rápido de todos. Debería funcionar a velocidades astronómicas, captando matices, verdades e intuiciones que el intelecto tardaría años en descifrar. Debería. Debería, sí. Sin embargo, en el estado habitual de la humanidad, en ese sueño despierto, el centro emocional casi nunca opera a su verdadera velocidad. Se ralentiza, se arrastra, funcionando al mismo ritmo torpe de los centros inferiores, ahogado por la identificación con emociones negativas, quejas y fricciones inútiles. Y claro, toda esta disparidad de velocidades crea un atasco monumental en nuestro sistema. El lento intelecto intenta gobernar procesos para los que no está capacitado, mientras las emociones rápidas están bloqueadas o trabajando muy por debajo de sus posibilidades. Un desastre de diseño operativo, vamos. Sabiendo todo esto, que no tenemos un yo unificado, que nuestra mente consciente es la herramienta más lenta del taller, ¿cómo se espera que alguien logre captar esa refinada influencia C o mantener su centro magnético apuntando en la dirección correcta? Pues la respuesta que ofrece el sistema es el recuerdo de sí y el estudio implacable de la propia atención. Es una práctica de observación interna sostenida. Sin esa capacidad de dividirse internamente, una parte que actúa y otra que observa, es absolutamente imposible darse cuenta de qué centro está tomando el control en un momento dado, o qué yo está al volante. Tienes que vigilarte a ti mismo. Constantemente. Sin la autoobservación, el ser humano sigue siendo una máquina ciega, completamente vulnerable a las influencias mecánicas que lo manipulan desde dentro y lo zarandean desde fuera. Es un marco de trabajo psicológico implacable, duro, pero al mismo tiempo ofrece una claridad asombrosa. Proporciona a quienes nos escuchan una herramienta increíblemente práctica para hacer algo que muy pocas veces nos planteamos, que es auditar nuestra dieta diaria de información. Totalmente. Y es un ejercicio necesario. Con esta perspectiva en mente, resulta inevitable mirar hacia la propia rutina y hacerse preguntas un poco incómodas. Los libros que se leen, los debates políticos en los que uno se enreda en Internet, el arte, el entretenimiento, este mismo análisis profundo que estamos compartiendo ahora mismo. Claro. ¿Es todo esto simplemente el ruido algorítmico del sistema? ¿Esa influencia A diseñada para mantenernos girando en la rueda de hámster? ¿O hay escondidas verdaderas pistas codificadas, influencias B, que están nutriendo y afinando nuestro centro magnético? Estoy convencido de que esa es sin duda la aplicación más potente de todo este conocimiento. Obliga a evaluar rigurosamente la calidad de la propia atención. Si la atención siempre está fragmentada, siempre a merced de la notificación más ruidosa o la influencia externa más llamativa, el centro magnético jamás acumulará la energía necesaria para consolidarse. Se disipará. Exacto. El despertar y el desarrollo requieren generar una fricción consciente contra la mecanicidad aplastante de la vida diaria. Y esto invita a un pensamiento final para dejar resonando en la mente de nuestra audiencia. Si nuestro yo es en realidad una ruidosa asamblea de voces desconectadas que pelean por el control, y si nuestro tan aplaudido intelecto es el procesador más lento y torpe de toda nuestra maquinaria. En un mundo absolutamente obsesionado con la sobreestimulación mental continua, el bombardeo de datos y la necesidad de tener una opinión intelectual rápida para todo. Una opinión para ayer, sí. Exacto. ¿Qué pasaría si todo ese entorno no fuera un simple accidente del progreso tecnológico? Y si el ruido incesante, el estrés del algoritmo y la hiperconexión del mundo moderno estuvieran estructurados exactamente como la máquina perfecta de influencias hay. Es una perspectiva aterradora pero plausible.
Un mecanismo de relojería impecable, diseñado específicamente para asegurar que nadie tenga jamás el silencio o la velocidad emocional necesarios para encontrar un solo easter egg. Queda ahí la invitación a observar a dónde dirigimos nuestra atención y quién lleva realmente el volante, antes de que el ruido acabe devorando todo nuestro potencial.